Hola, bienvenidos a mi canal, TestoDoc por acá. Hoy día vamos a hablar de un tema sumamente interesante, poco conocido y que se habla siempre a escondidas. ¿Cuáles son los tipos de esteroides androgénicos que existen? Este es un tema que ni siquiera nosotros los médicos lo conocemos mucho porque cuando uno sale de medicina y estudia medicina, en ningún momento en la universidad te pasaron esto. Sin embargo, cuando uno entra en el mundo del deporte, del fisiculturismo, se va dando cuenta que existen un montón de fármacos, un montón de drogas que utilizan los deportistas y que nosotros no teníamos idea. Así que espero que les sirva. Vamos con el video. Primero que todo, hay que saber que no todo lo que se utiliza en el gimnasio es esteroide. Por lo tanto, al futuro colega o al colega que me esté viendo, cuando llegue a la consulta y usted le pregunta a su paciente qué es lo que está utilizando, no espere y no juzgue y no mire que todo lo que él vaya a utilizar sea un esteroide. Hay distintos tipos de fármacos y distintos tipos de sustancias que se utilizan. Por ejemplo, los deportistas utilizan hormona de crecimiento, una hormona péptica, que principalmente se utiliza con el fin lipolítico, es decir, de quemar grasa y con un leve efecto anabólico. Muchas veces los que utilizan hormona de crecimiento también utilizan insulina para contrarrestar el efecto hiperglicémico que tiene esta, quiere decir que sube la glicemia, y poder regular y evitar una posible resistencia a la insulina o incluso diabetes. Otro tipo de fármacos que se utilizan son los que podemos englobar como quemadores de grasa. Acá hay quemadores de grasa hormonales, que es hormona tiroidea. Tenemos también beta agonistas, como el clenbuterol. Este tiene la característica que es un beta agonista no selectivo, es decir, que funciona en los beta 1, beta 2 y beta 3. Yo sé que es específico, pero para mi audiencia que es médico es importante saber lo que estoy diciendo. También tenemos los esteroides androgénicos, que son los que vamos a hablar hoy día específicamente, y también los suplementos dietéticos o vitamínicos, dentro de los cuales cabe destacar la creatina, que es un sustrato energético ampliamente utilizado, se vende en las farmacias, se vende en las tiendas de suplementos deportivos, los BCAA, y también podemos encontrar sustancias como los preentrenos, que finalmente son matrices de cafeína y de otros estimulantes del sistema nervioso central. Incluso traen tirosina, L-tirosina, algunos traen L-dopa, con el fin de generar un estado previo al entrenamiento para llegar ultra energético y con vasodilatadores y estar como preparado para el entrenamiento. Al hablar específicamente de los esteroides androgénicos, hay que saber primero qué es lo que son. Y son hormonas que pueden ser sintetizadas tanto por nosotros, como es la testosterona que sintetizamos en los testículos, o fármacos que se pueden sintetizar en un laboratorio. Dentro de los esteroides androgénicos encontramos 4 familias. La familia número 1 son las testosteronas. La familia número 2 son los derivados de testosterona. La familia número 3 son los derivados de la molécula dihidrotestosterona o DHT. Y la familia número 4 son los derivados de la nandrolona o de la 19-nortestosterona. A continuación vamos a hablar de manera general cuáles son los individuos que componen a cada una de estas familias y cuáles son los efectos generales y cómo se utilizan principalmente en los distintos deportes. Partiendo por las testosteronas, tenemos el propianato, el cipionato, el N-anteato y el sustanol 250. Estos tienen la característica de que son ésteres de testosterona, al igual que nuestra propia testosterona que sintetiza en los testículos, tiene la capacidad de aromatizarse. Cada vez que yo diga esto en el video, quiere decir que un andrógeno se transforma en estrógeno a través de una enzima que se llama aromatasa. Es decir, hay esteroides androgénicos que igual van a tener un efecto estrogénico en nuestro cuerpo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, la verdad es que los estrógenos, más adelante voy a hacer un video más detallado sobre los estrógenos, pero cumplen roles súper importantes tanto en el hombre como en la mujer. Tienen un factor neuroprotector y tienen un factor cardioprotector. Volviendo a las testosteronas, generalmente se utilizan en dosis suprafisiológicas por los deportistas con el fin de beneficiarse de todos los efectos que tiene la testosterona en el cuerpo humano. Es decir, tener un mayor libido, ganar mucha masa muscular,
y en este caso vamos a tener también un poquito de efecto, o puede ser mucho, dependiendo si me paso mucho la dosis, estrogénico. La segunda familia son los derivados de la molécula de testosterona, que la verdad es que comparten la mayoría de los efectos con las testosteronas. Algunos son más potentes, algunos son menos potentes, pero hay que verlos como un símil. Y aquí encontramos el Dianabol, que se caracteriza por ser un fármaco que es oral, era muy ocupado en los años 70. Tenemos también la boldenona o equipoise, ampliamente conocido. Tenemos el turinabol y el alotestin. Estos últimos dos no se comportan propiamente tal, a pesar de que sean derivados de la molécula de testosterona, y funcionan más como la familia que vamos a ver a continuación, que son los derivados de la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es el metabolito activo de la testosterona. Eso quiere decir que para nuestro cuerpo la testosterona se activa y se transforma en dihidrotestosterona, ejerciendo sus efectos sobre, por ejemplo, las células musculares, aumentando la síntesis de proteínas y haciendo que crezca una célula muscular más fuerte. Entonces, una característica propia de esta familia es que generan una ganancia de peso que no es tan grande, pero que va a ser solo de musculatura magra, acompañado de mucha fuerza. ¿Qué deportes se ven beneficiados de esto? Por ejemplo, algún deporte de contacto, qué sé yo, en la UFC o judo, en donde yo no quiera subir de categoría de peso y quiera tener un cuerpo magro, musculado y con mucha fuerza. Ese, la verdad, es un setting muy frecuente que vemos. También es frecuente de ver deportistas que hacen CrossFit y en los culturistas en etapa de corte. En esta familia los fármacos más utilizados y que más se conocen son la oxandrolona, el masterón, el winstrol o estaноsolol, el provirón y el primobolan. Una cápita especial acá es que la mayoría de los esteroides que son orales, como son de esta familia, son metabolizados a nivel hepático, por lo tanto vamos a tener efectos secundarios que sean hepáticos. Y la salvedad a esto es la oxandrolona, donde el 70-90% está descrito que su metabolismo es renal y no hepático. Por lo tanto, teóricamente, otra cosa es lo que se ve en la práctica, pero teóricamente no debería generar alteraciones hepáticas. Es que al ser derivados de la molécula de dihidrotestosterona, tienen como característica especial que no van a formar estrógenos, porque ya pasaron por un paso enzimático que impide que se unan a la enzima aromatasa y formen estrógenos. Esto puede ser un arma de doble filo finalmente y hay que tener cuidado, porque estos fármacos igual van a inhibir mi propia secreción de testosterona y van a inhibir mi propia secreción de estrógenos. Por lo tanto, mis estrógenos van a caer y con eso va de la mano que mi riesgo cardiovascular va a aumentar. Y también que si yo estoy acostumbrado a tener un balance emocional con cierto nivel de testosterona y cierto nivel de estrógeno, esta diferencia ahora va a aumentar y puede ser que tenga efectos secundarios neurocognitivos importantes finalmente, que esté eufórico, que esté muy agresivo. Entonces es un fármaco que hay que tener cuidado. Y por último tenemos la cuarta familia, que son los derivados de la 19-nortestosterona o nandrolona o decaderabulín, que en esta familia, aparte de este fármaco, encontramos a la trembolona. Esta familia se caracteriza porque, además de tener un efecto sobre los receptores de andrógenos, va a tener un efecto sobre los receptores de estrógenos y de progesterona dependiendo del fármaco. ¿Y qué va a suceder con esto? Son fármacos que generan una muy agresiva ganancia de musculatura, ganancia de peso, pero que es a expensas no solo del músculo, sino también de retención de sodio y agua, y van a generar una gran cantidad de efectos secundarios. Generalmente son muy mal tolerados por los deportistas, por los pacientes, porque sus efectos secundarios son muy marcados. Los norteamericanos a esta familia los caracteriza como high risk, high reward, es decir que yo voy a ganar mucha musculatura y mucho peso, pero poniendo mi cuerpo en alto riesgo, y alto riesgo que también va a ser cardiovascular. Finalmente, esta familia de fármacos es la que más se asocia
con infartos cardíacos, con alteraciones severas del perfil lipídico, con hipertrofias ventriculares que son de difícil manejo, y además tiene la característica que cuando yo dejo estos fármacos, a mi hipotálamo le cuesta mucho más recuperarse que las otras 3 familias que mencionamos antes. Bueno, espero que este video le haya servido a todos un poco. Ahora ya sabemos que no todo lo que se consumen son esteroides androgénicos y sabemos que hay una gran variedad de esteroides androgénicos. Cada familia se utiliza de manera distinta en los distintos deportes. Quiero dejar una salvedad, que la testosterona, además del fin recreativo, ya sea en el culturismo o en cualquier otro deporte, se utiliza como terapia de reemplazo de testosterona. Y ahí el que más usamos es el Sustanon 250 o cipionato de testosterona. Entonces, a modo de conclusión, existen 4 familias de esteroides androgénicos y cada una tiene un efecto distinto y se pueden utilizar en terapia de reemplazo de testosterona o de manera recreativa en el deporte o para las competencias. La familia de las testosteronas ampliamente utilizado como terapia de reemplazo de testosterona y en dosis suprafisiológicas se utilizan con el fin de ganar musculatura, teniendo claro que voy a tener el efecto de los estrógenos y que el peso que yo gane no va a ser únicamente de músculo, sino que también va a ir acompañado de cierta retención de sodio y de agua. Y me voy a ver beneficiado de los efectos cardioprotectores y neuroprotectores de los estrógenos. La familia de las dihidrotestosteronas se caracterizan porque tienen un efecto principalmente androgénico y suprimen los efectos de los estrógenos. Tener cuidado porque aumenta mucho el riesgo cardiovascular. Se utiliza principalmente en los deportes que yo no quiero subir mucho de peso, pero quiero tener musculatura magra y quiero tener fuerza. También utilizado en el culturismo en las fases de corte. Y la última familia, utilizado para ganar mucho músculo, mucha fuerza, pero a expensas de que voy a tener muchos efectos secundarios. La verdad es que estas son las que más dañan tu cuerpo. Espero que te haya servido, espero que se haya entendido para una evidencia general y para mis colegas médicos, así que nos vemos en el próximo video.